Shabbat Shalom a todos los que me acompañan en la tarde de hoy domingo. Estamos hoy, gracias al Eterno, compartiendo con ustedes el estudio de hoy domingo. Vamos a continuar con la serie del libro de Mateo que hemos estado estudiando ya por algún tiempo. Espero en Dios que esto sea para edificación de aquellos, ¿verdad?, que están eh, estudiando las palabras escritas en este libro de Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 15. Y siempre esto desde una perspectiva, ¿verdad?, judía, no cristiana, sino entendiendo estas palabras, que es el libro que mayor semejanza puede verse desde la escritura hebrea. ¿Okay? So vamos a comenzar en el versículo 5 leyendo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que tienen o que piensan, que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y comenzamos indagando en el versículo número 5. Cuando vemos estas palabras en este escrito, de que cuando ores no lo hagas como aquellos que están en las sinagogas orando en pie. Muchas personas dentro de sitios religiosos entienden que Jesús estaba, o Yeshua estaba atacando a los religiosos y enseñándole a los cristianos cómo orar. Esto no está más lejos de la realidad. Él estaba llamando un arrepentimiento, un teshuvah de su propio pueblo hacia el judaísmo, y esto era para su pueblo en Israel. Claro, el cristianismo lo adoptó de manera porque ellos pues seguían, pero se apartan de lo que es realmente la base de lo que está hablando este texto. Yeshua está diciendo, en las sinagogas ocurre algo, ¿ok? En las sinagogas se ora de cierta manera hoy en día, en donde, ¿verdad?, desde el altar se ora, pero la congregación también ora junto con ellos. La mayoría de nuestras oraciones son dirigidas a la paz de Jerusalén y a muchas cosas generales y como comunidad. En este caso, cuando Yeshua hace esto, nos dice que estas personas buscaban un tipo de reconocimiento, semejanza al que ora de gratitud por lo que hace y ha recibido, o que busca suplir necesidades para pedir lo material por medio de la manipulación al oyente. Cuando tú oyes este versículo, lo que entiendes es que Yeshua está diciendo, ellos se paran altamente para asegurar que todo el mundo, cuando ellos oren y ellos den agradecimiento por lo que han hecho, como esa parábola que nos dio Yeshua, que dice que había uno que decía: gracias porque no soy como este pecador que hace esto, sino que me has dejado ser un hombre justo. Y lo decían en alta voz, pero era con la intención de ser reconocido o con la intención de recibir
el reconocimiento, ¿verdad? Es de recibir algo. Pero también hay algunos que eso lo vi mucho en el mundo cristiano cuando estuve allí, que era el que quería suplir sus necesidades por medio de oraciones que manipulaban al pueblo o a los oyentes. O sea, que decía, sabes que necesito esta casa, que necesito tal cosa. No, te está diciendo él, lo que vayas a orar, no lo hagas de esa manera. Más bien, dice que esta exposición es para causar una reacción a tu favor. Por eso él dice que la recompensa ya la tenían una vez ellos lo hacían público. ¿Por qué? Porque era algo que era manifestado públicamente. Mientras en el 6 nos está diciendo la enseñanza, que tus oraciones sean dirigidas al Padre, quien escucha y da según el corazón al que lo presenta. Quiere decir que el 6 más, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Por eso muchas veces Yeshua decía, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Ora de acuerdo a las cosas que a Dios le interesa, que es su voluntad, su sabiduría, su poderío y su reino. No necesariamente con necesidades que estás buscando que alguien te cubra, sino que entra a tu posada. Y más adelante nos dice que además de entrar en el secreto, o sea, que mantengas tus oraciones guardadas, las que sean personales de ti. Esas las cuales te incluyen a ti, porque muchas de estas peticiones que se hacían en altavoz eran de un índole beneficioso para el que las oraba. Te dice en el 7, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Gentiles significa naciones, como otras personas que no son Israel, que no son judíos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, cuando tú te preguntas, y yo había hecho un estudio sobre esta oración, ¿qué significaba, qué quería decir Yeshua con la palabra palabrería? ¿Qué era lo que las naciones, las otras personas que no eran judías hacían? Que él llamaba vanas, ¿verdad? Que no tenían ningún tipo de poder. Pues en el 8 lo explica. No os hagáis pues semejante a esas naciones, a ellos, porque vuestro Padre que sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, que mientras las naciones pedían por el ser, por el suyo, por sus propias cosas, Él está diciendo, Dios sabe de que tú tienes necesidad. Cuando tú entras en el aposento, entra primero con acción y te va a explicar en la oración que Él da, el proceso de esta oración. Porque te está diciendo, no vayas tú con tus propias necesidades hacia el Padre, sino dirige estas peticiones en una manera poderosa. ¿Y cómo es esa manera poderosa? Vamos al 9, que nos dice, perdón, tengo unas notas aquí, el 7 y el 8. Pero al orar recuerda que no eres igual a las naciones que oran sin cesar por necesidades materiales y personales, pues su corazón es egoísta. De esto se trata el versículo 7 y el 8. Ahora vamos a ir párrafo por párrafo, ¿verdad? En el 9, que nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero santificando, glorificando y adorando al Padre, que es sobre todas las cosas. Como en el hebreo lo hacemos, ¿verdad? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Dice Dios, Padre tú del universo, siempre reconociendo quién es el dador de todo, dándole la pleitesía, la glorificación y la honra a Dios primero, antes de cualquier petición. Nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que nos está diciendo, elige que la voluntad de Él sea puesta por encima de tu propia necesidad. O sea, que cuando tú entras al secreto con el Padre, tus peticiones no sean lo que de primera intención corre de tus labios, sino que luego de reconocer, tienes que reconocer que independientemente de lo que tú creas, de lo que tú sientes, de lo que tú estás pasando, la voluntad de Él se tiene que hacer primero. Y si en esa voluntad ocurre que hay necesidades o hay peticiones tuyas que van de acuerdo a su propósito, claro que van a ser oídas y no tienes ni siquiera que decirlas porque Dios sabe. Dice entonces el 10, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en
en la tierra. Lo que quiere decir es que él está diciendo entonces que todo como sea, por eso buscar primero el reino de Dios y su justicia, así como es en el cielo, sea hecho en la tierra. Hay una sola forma de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Cuando tú sigues sus instrucciones y sus mandamientos. Cuando haces obras de justicia y de piedad. Cuando no se trata de ti, sino de hacer al prójimo como a ti mismo. Entonces nos dice el 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como en el desierto, pide el maná diario. ¿Qué quiere decir? Lo necesario. Esto no es un pensamiento de pobreza, sino que cada cual tiene una necesidad o llamado particular. ¿Qué quiere decir con esto? En algunos tiempos la gente decía, no, que tienes que vivir con modestia, una mentalidad de estar empobrecito. No se trata de eso, es que Dios da a medida. Y como ya yo les he dicho antes, Dios da según lo necesario. Si para cumplir la misión que Dios tiene para ti en la tierra es necesario que tengas bastante dinero, Él te va a proveer con esto para que tú puedas avanzar la obra del Creador. Ahora bien, si no es así, vamos a decir que esa no es la intención de Dios, sino que Dios te quiere en un lugar más limitado, más pequeño. Eso va a ser según la provisión que Dios te va a dar. El pan de cada día, lo provisto. No debes desear lo que el otro tiene. Debes desear para ti. Quiere decir, debes desear tener multiplicación, como les dije en el estudio anterior, para poder dar más. No necesariamente para únicamente satisfacer las necesidades tuyas, sino para poder cubrir necesidades de otros que están esperando la mano de Dios en su vida también. ¿Ok? Esto es para personas que realmente tienen la capacidad. Escucha bien lo que te estoy diciendo. De eso no solamente recibir, sino que son altamente bondadosos en dar a aquellos necesitados. ¿Ok? Luego dice aquí, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuevamente, el amor al prójimo. El perdón de deuda es el que te ha faltado en algo de los mandamientos y lo ha hecho en tu contra, ¿verdad? Lo que quiere decir es que todo aquel hermano que te haya faltado y el cual venga, como les he dicho antes, en el judaísmo creemos en que la persona tiene que venir a pedir perdón. No es que tú le das un perdón gratuito, ellos necesitan aprender. El tú perdonarlos gratuitamente le hace un daño porque nunca aprenden a hacer el bien. Ahora, perdonarlos en relación a que le des un perdón de boca. Tú tienes que salir de ellos en tu corazón, tienes que sacar toda rencilla, todo dolor, no olvides. Simplemente porque todo lo que nos pasa en la vida nos ayuda a entender la historia y a no repetirla. A entender que hay personas que no deben de estar al lado de nosotros hasta que no vuelvan al Creador. O sea, no que mueran, pero sino que se arrepientan. ¿Ok? El perdón es algo que tú das. No significa que esa persona va a volver a ser parte de tu vida. De esto no se trata el perdón. El perdón se trata de libertad, de poder liberarte y libertar a la persona, de continuar la misión por la cual el Creador la ha enviado a este lugar. Luego dice, y no me metas en tentación, mas líbranos, del mal. Cada una de estas oraciones es en cumulativo. Si tú notas, no es dame el pan, sino danos el pan, perdónanos. Nos dice también no nos metas, no líbranos del mal. Y esto es bien. La tentación es como el libro que nos Dios dejó para nuestra enseñanza, que no seamos puestos a prueba por nuestra integridad. O sea, no estamos pidiendo que no seamos llevados a un camino en donde sea probada nuestra integridad ante el Creador, sino que Dios nos mantenga con un vallado guardándonos como comunidad. Recuerda, pero esto no se trata de ti, es de la comunidad entera.
¿verdad? Es de tener una conciencia colectiva de un solo pensamiento en donde entendemos que Dios nos libre de las pruebas que han de venir, de las tentaciones. Y también nos dice que no, mírate, esto es bien importante, mas líbranos del mal, de las malas noticias, líbranos de aquello, de no solamente de que a nosotros llegue una mala noticia, sino de también de la inclinación de la maldad, que nuestro corazón no se incline a lo malo, que nuestro corazón no se vaya al error, de hacer la mala voluntad hacia el prójimo. Dice, que seamos puestos a prueba nuestra integridad y que las malas noticias no lleguen a nuestra puerta. Al final nos dice lo siguiente, luego de que nos pide esa liberación, ¿verdad? Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y aún pidiéndote todas estas cosas, entendemos que tú eres el poderoso, que todo está en tus manos, que toda la gloria, todo el poder y todo el reino es tuyo, y que tú haces con tus siervos según tú has dicho. Luego nos termina el versículo 14 y 15 diciendo que porque si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, nuestro Padre no nos perdonará. Mas si los perdonamos, si no los perdonamos, mas si los perdonamos, seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. Las ofensas, la maldad, lo que se hayan hecho, ¿no? Dentro del pueblo. Cuando en el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, tú ves esto, es básicamente el saber que cuando tú haces algo para el prójimo, no lo estás haciendo de maldad. ¿Qué quiere decir? Que aquel que te ha hecho falta, que no lo vas a ayudar en ninguna manera, no se trata de eso. Se trata de que al contrario le ayudes, para que el Creador sea manifestado a través de ti en esa vida. Que el mandamiento de amar al prójimo es toda esta oración más. Por eso te está hablando de que no se trata de ti. Que cuando vayas al Padre no vayas con las necesidades tuyas, sino como un colectivo, como una nación, como una comunidad, con un mismo espíritu. Sabiendo que cuando tú haces eso, estás amando a tu prójimo porque estás orando aún por el que no se lo merece, lo conozcas o no. Esa es la ley divina, para que el Creador haga contigo según tú has hecho. ¿Por qué? Porque ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, porque Dios te ama de tal manera. Quiere decir que cuando Dios ve que tu corazón está inclinado hacia el amor colectivo, recíproco, aun cuando hay gente que no se lo merece, entonces Dios saca de su misericordia para cubrirte a ti de todo lo demás porque Él sabe la necesidad que tienes. Quiere decir que no tienes que estar diciéndole al Padre cuántas cosas necesitas, porque buscando el reino de Dios, que el reino de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo, hacer obras de bien, todas estas cosas, las obras de justicia, y amar a Dios, todo lo demás viene por añadidura, porque Dios galardona o da galardón o da gracia y bondad a aquellos que hacen y cumplen sus mandamientos y le buscan. Haciendo estas cosas, entonces, la oración que has destinado colectivamente será a tu favor para no solamente guardarte del mal y de la tentación, sino para proveer satisfactoriamente tu pan diario y en muchos otros casos con abundancia, dependiendo del nivel de justicia que hagas. Que el Señor te cuide y te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor ponga su rostro sobre ti, que tenga de ti, de mí misericordia y ponga en ambos paz. Yo espero que esta palabra, esto como rompí esta oración, ya yo había hablado de esto, lo tengo en otro estudio, pero creo que hoy lo rompí un poquito más para que entendieran. Es Mateo 6. Casi todas las enseñanzas que vamos a ir haciendo quizás hasta el versículo, hasta el capítulo 7, o quizás al final del capítulo 6, se trata básicamente y como un lado de entender que no se trata de ti, que se trata del reino, que se trata de traer el reino a la tierra, de que tú seas parte de ese reino aquí.
para hacer testimonio a aquellos que no siguen el reino, para hacer luz a las naciones. Dios les bendiga.